Qué grato encontrar escritoras como Silvia Cuesi, una escritora mexicana dedicada de verdad al oficio de escribir, razón por la cual nos hace entrega de una novela que hoy les venimos a recomendar muchísimo, Arrancarte lo que has vivido. Y digo venimos porque Silvia se encuentra conmigo el día de hoy para platicar de esta novela que cuenta la historia de su bisabuelo, quien se codeó con personajes como Ignacio Manuel Altamirano e incluso intercambió correspondencia con Benito Juárez. Quédense para escuchar el fascinante camino de la vida real hacia la ficción histórica. Además, ya verán ustedes que escuchar a Silvia es muy, muy inspirador. Silvia, ya te había contado que estaba leyendo tu novela Arrancarte lo que has vivido mientras yo andaba convaleciente. Andaba descansando cuerpo-mente. Entonces le he agarrado mucho cariño a tu novela porque esos momentos en que uno necesita descansar y quieres como leer algo, pasártela rico, a gusto, no estar padeciendo el contenido que estás consumiendo en pantallas o que estás leyendo en un libro. Y tu novela me pareció de un entretenimiento como muy inocente, como muy, muy puro, como de voy a agarrar esta novela para descansar y entretenerme, ¿no? Irle dando y entretenerme ahí, un largo rato. Entonces, este libro cuenta la historia de tu bisabuelo. Así Cuéntame, es. sin spoilers, obviamente, ¿cómo te interesaste en su historia y en querer contarla? Bueno, pues me da mucho gusto que la novela te haya acompañado en tu recuperación. Y bueno, el protagonista, al fin médico, algo, algo te habrá transmitido de sus vivencias y de su experiencia médica para sanar. Pues fíjate que el interés de esta escribir su vida es porque era un personaje del que se hablaba en mi familia, pero sin decir nada, como que era el personaje que se sabía que había existido, pero pues hasta ahí, y había alguna que otra foto de él y todos le decíamos el viejito, porque se nos hacía un viejito. Ya después, cuando empecé a documentarme para la novela, me di cuenta que pues era un personaje muy joven, pero pues nosotros de chamacos lo veíamos como un hombre ya muy mayor. Y me entusiasmó mucho la idea de escribir sobre él por esta cuestión de verlo envuelto en un periodo de la historia de México que es tan importante, que a mí me apasiona, que es la intervención francesa en México. Y entonces el saber cómo llegó a México, porque él era alemán, y cómo fue que se fue él mezclando con grupos republicanos hasta formar parte de una de las brigadas del estado de Guerrero, es que yo, pues cada vez que avanzaba la novela, la verdad nunca pensé que llegara a ser una novela de largo aliento. Entonces, eso fue lo que me llevó primero a saber quién había sido y después qué había hecho en México y cómo había sido su vida. Y pues sí me llevé muchas sorpresas yo misma al ir descubriendo toda la información que ahí voy este, mostrándole a los lectores. Silvia, tú eres historiadora de profesión. Sí, yo soy egresada del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ujú. Y porque claro, esta novela o el género, digamos, le pudiéramos llamar ficción histórica, entonces es la historia de tu bisabuelo, pero pues tuviste que hacer un montón de investigación para tejer
su historia y como tú bien nos dices, para ir descubriéndola tú misma. Cuéntame un poco cómo es hacer investigación histórica, a dónde fuiste, con qué te encontraste, cómo investigas, cómo era tu día a día mientras estabas investigando la vida de tu bisabuelo. Mira, mi día a día era muy azaroso porque no creas que hice toda la investigación, no toda la escritura de un jalón. Este, yo soy historiadora por la carrera, pero aparte me he formado como escritora en diplomados y en talleres de narrativa. Y yo cuando empecé a investigar trabajaba en instituciones académicas. Entonces a mí me sirvió mucho eso porque tuve la fortuna de contar con las bibliotecas de estas instituciones. Entonces, si ya tienes la preparación para investigar, ya sabes más o menos cómo es la metodología y tienes acceso a la biblioteca y al mismo tiempo, por trabajar en instituciones, tienes la posibilidad de entrar eh, a otras bibliotecas, a otros archivos, a buscar información, es un poco más fácil. Entonces, te vas, tuve la facilidad de tener esa información como más al alcance que si fuera yo este, una ciudadana normal, que sí lo pueden hacer y sí tienen acceso, pero bueno, al tener yo la credencial o al firmar el departamento que me autorizaban a hacer esa investigación, bueno, yo ya podía acceder. Y pues es así como voy descubriendo poco a poco con quiénes se va ligando el protagonista, porque al haber en mi casa paterna algunos documentos que mi papá resguardaba sobre su abuelo, vi que había muchos firmados por grandes personajes de la historia de México. Entonces, para poder saber qué hacía mi abuelo, que estos individuos podían extenderle un certificado, entonces me iba yo a la vida de todos ellos, de cada uno iba yo averiguando sus pasos, entonces aprendí mucho de la vida, por ejemplo, de Ignacio Altamirano, que yo desconocía, de Riva Palacio, de Eutimio Pinzón, de la familia Álvarez en Guerrero y de muchos otros personajes que van a estar cerca de él, personajes de Chiapas como Pantaleón Domínguez. Entonces, de pronto empiezo a descubrir pues toda la vida de mi bisabuelo como si me la hubieran contado los personajes históricos que yo conocía. Entonces fue una sensación muy bonita, una experiencia que no había yo vivido, aunque había hecho yo ya investigación histórica sobre otros personajes de los que he escrito, pero es muy distinto cuando es alguien que ya es de tu familia, ¿no? Como más cercano. Qué fascinante porque Bernardo Cuesi, el protagonista de esta novela, Arrancarte lo que has vivido y bisabuelo de Silvia, efectivamente se codeó en su época con los grandes personajes que escribieron la historia. Eso ustedes lo van a ir descubriendo en la novela. Y para mí fue eso uno se da cuenta muy al inicio de la novela, porque él viene de Prusia, ¿no? Y tiene obviamente otro nombre. Entonces, conforme él va contando que en las migraciones, que en los pasaportes, que en los papeles, pues le van cambiando el nombre, así en un momento yo dije, ¿cómo? O sea, es Cuesi como Silvia, ¿no? Entonces, nosotros también descubrimos que tú estás contando la historia de un familiar tuyo. Oye, y cuéntame, ¿cómo pasas o cómo te interesas, cómo das este salto de la historia a la escritura literaria?
¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿O cómo te decides a combinarlas? Mira, a mí me pasaba mucho en la facultad que me desesperaba un poco con la metodología rigurosa del historiador, la que tiene que llevar citas, bibliografías, que todo lo que tú piensas lo tienes que apoyar en lo que otra persona también dijo. Y también me intrigaba mucho que yo al leer historia académica percibía que había muchas cosas de las que no se hablaba. eh, eh, Había temas que se dejaban de lado, como la vida cotidiana, se podía hablar del personaje o del suceso histórico, pero había cosas de la vida cotidiana que se dejaban a un lado, o sentimientos o emociones que yo creo que son parte de un personaje. Entonces, un buen día sí estuve yo en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Me dedico a la academia o a qué me dedico? Y opté por dedicarme a la divulgación histórica a través de la narración literaria. Y entonces ahí me entusiasma mucho ver que todas esas cosas ya se pueden incorporar sin tener que estar citando que fulanito o sutanito decía que el mercado de Guantepec olía a guanábana, por ejemplo, ¿no? Eh, Tú sabes que sí pudo haber olido a guanábana porque la guanábana se vendía en el mercado y aunque no haya un documento que lo diga, uno a través de la ficción, pues lo presentas y ya, y no pasa nada, y lo que logras es que el lector conecte con sus cinco sentidos, con la lectura. Entonces, por eso yo ya en determinado momento de mi vida y de mi carrera, decidí dedicarme más a la divulgación histórica a través de la literatura. Y me fascina, ¿eh? Sí, esto que me cuentas se me hace súper interesante porque es como asomarte desde otras perspectivas, desde otros lugares a la historia. Y te quería preguntar justamente sobre esto que me pareció muy interesante en tu novela y que encuentro resonancias con los tiempos actuales. Obviamente, Benito Juárez es un personaje, digamos, no sale en la novela, pero pues ¿no? Está ahí en el centro de las luchas. Y hay una parte en donde tú reflexionas un poco sobre los claroscuros que obviamente tienen este tipo de personajes. A nosotros en la escuela, a Benito Juárez nos lo han planteado como el mejor presidente de México, el primer presidente indígena y todo bien. Todo es lo mejor, ¿no? Que ha tenido la política en México. Pero bueno, obviamente al moverte pues literalmente en la política y los tiempos que le tocan vivir, obviamente yo lo entiendo, hay claroscuros. Y te digo que me llama la atención porque siento que pasa algo parecido en estas épocas, a lo mejor con el personaje de López Obrador e incluso de Claudia Sheinbaum. Obviamente hay polarización, como en su momento seguramente la hubo con Benito Juárez, pero los que están del lado del apoyo, no, pues es que todo está bien y todo es lo mejor y la historia a lo mejor plantea más o menos, siento que va a plantear algunas cosas parecidas a Benito Juárez con López Obrador o con Claudia Sheinbaum, no sé. Entonces yo quería preguntarte tu opinión al respecto de eso, cómo construimos la historia, cómo construimos, ¿no? Este tipo de personajes y que no se nos olvide, pues otra vez que hay claroscuros. Claro, mira, es muy importante lo de los claroscuros porque nosotros los tenemos. Uno como persona puedes tener en un solo día cualquier cantidad de claroscuros. En la mañana dices una cosa y en la noche ya te estás contradiciendo y en la mañana puedes después del yoga ser una pluma al viento y en la noche ya eres una pantera. Y sí, te puedo decir que Juárez fue un personaje
de muchos claroscuros, de muchos errores, de muchos aciertos. Yo con mi papá, que era juarista, pero de hueso colorado, cuando estuve en la carrera y empiezas a conocer a los personajes y empiezas a ver esas perspectivas de diferentes historiadores, de diferentes corrientes de pensamiento, pues te das cuenta de que hubo muchas cosas que en su perfil de personaje perfecto, pues nadie las va a aceptar. Entonces, yo en la novela las trato de poner porque fue un momento histórico en donde verdaderamente el país estábamos peleados todos contra todos. Estaba muy polarizada la sociedad. Siempre se habla de que los republicanos y los liberales de ese momento todos estaban unidos y es mentira. Dentro de ellos mismos estaban divididos. Es más, hay un párrafo que recuerdo en la novela donde algún personaje dice, si Juárez puso al frente del ejército tanto a González Ortega como a Comonfort, es porque no tiene tela de dónde cortar. Y entonces sí, si dejaba a uno ya sabía que ese lo iba a traicionar y si dejaba al otro, el otro lo iba a traicionar y entonces puso a los dos. Y entonces, pues esos claros oscuros se han visto en todos los gobiernos. Yo que ya tengo varios ayeres y anteantieres, te puedo decir que en muchos sexenios se ha visto la crítica a los gobernantes, el oprobio, la descalificación, el insulto personal, que tú puedes disentir o diferir de cómo piensa una persona, pero lo que no puedes hacer es, para tratar de ganar tu punto de vista, descalificarlo en su físico, en su forma de vestir, llegar a niveles verdaderamente inauditos. Entonces, bueno, pues sí, Juárez, para mi juicio, no es la grandeza de presidente que la historia oficial, con ciertos propósitos, lo pone así. Es un presidente más, con sus aciertos y sus errores. Igual van a ser los que están ahorita, los que pasaron hace poco y los que vendrán. Entonces, sí trato de poner un poco esta perspectiva del momento, de que es un momento político muy fuerte, de que la propuesta conservadora tampoco es la mejor. Traernos un emperador tampoco fue la mejor respuesta, pero por otro lado, tampoco había de dónde y estuvimos a punto de perder parte del territorio también por siendo Juárez presidente. Entonces, pues todas esas cosas se van borrando, se van tachando, se van puliendo para hacer ver que los personajes son perfectos y no, no es así. Sí, esto me parece súper importante porque creo que nos invita, que es lo que a mí me fascina de la literatura, algo de lo que me fascina de la literatura, ¿no? A reflexionar sobre nuestro propio momento, nuestro propio presente, o sea, nos invita a no perder el espíritu crítico, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ni fans, ni odiadores, ¿no? Exacto. Em, Fíjate que te quería preguntar también porque hablando exactamente de esto mismo, la batalla de Puebla y Zaragoza es otro momento importante y crucial en la vida de tu personaje y de tu bisabuelo. Y hay yo escribí en el libro, a lápiz, puse una nota ahí, la verdad sobre la batalla de Puebla, porque me da la impresión que pasa un poco lo mismo y me gustaría que nos contaras esa verdad. Porque todo fue gloria y los héroes y la batalla de Puebla, pero también tiene ahí sus cosillas. Mira,
Ya me estás metiendo en camisa de once varas, porque la batalla de Puebla pues ya es un símbolo nacional y bueno, si recuerdas, no fue una batalla, fue una acción que duró cuando mucho 4 horas y terminó porque se les vino encima una granizada tremenda. Tal vez si no hubiera habido granizada, igual hubieran ganado los mexicanos. Pero el que hayan ganado los mexicanos la batalla de Puebla no ganó, no resolvió la situación. Entonces, en esa medida, yo creo que fue un, un pequeño triunfo que lógicamente tenían que utilizar desde la cúpula, desde el gobierno, utilizar para infundir en los del bando republicano y liberal, infundir el coraje, la valentía para enfrentarse al ejército francés. Entonces, sí se agranda mucho, pero no se logra nada conclusivo. Los franceses a lo más que se retiran es a los poblados cercanos y ahí siguen hasta el año siguiente y en todo ese tiempo van llegando refuerzos de Francia. Si hubiera sido conclusiva la batalla de Puebla, pues qué te puedo decir, un grandísimo triunfo, pero fue una acción que eh, de la que se valieron para formar más ese sentimiento de unidad, de unión, de vamos a estar juntos en contra de los invasores, y creo que logró su objetivo. Y que además Zaragoza muere pronto, digamos, ¿no? Cuéntanos de eso. Muere como, ¿qué te puedo decir? Como 10 meses después, ya no recuerdo bien, muere de tifo. Y entonces González Ortega, quien no había destacado mucho durante los encuentros previos en el 1862, no había destacado, había tenido una actuación mm, mala en el ataque del Cerro del Borrego, pero sin embargo no les queda otra a Juárez y a su ministro de la guerra más que nombrarlo, pero al mismo tiempo nombrar a Comonfort. Y si te acuerdas tú y se acuerdan los escuchas, eh, Comonfort estaba exiliado en Estados Unidos porque había habido un choque entre él y Juárez cuando Comonfort se dio su autogolpe de Estado y queda Juárez en la presidencia. Entonces, Comonfort, estando en Estados Unidos, pide permiso para regresar, no le quieren dar el permiso para regresar, pero a final de cuenta, Santiago Vidaurri interfiere para que sí lo dejen pasar y le dan el mando junto con Comonfort. Entonces, la situación más extraña que te puedas imaginar se da en Puebla en 1863, ya cuando ha muerto Zaragoza. Son tiempos convulsos en el país y son los tiempos a los que llega tu bisabuelo y ustedes van a poder seguir a lo largo de la novela, que además es una novela nutrida, por eso les digo, van a poder pasar un buen rato entretenidos leyendo, pues bueno, seguir sus pasos que no fueron nada fáciles, Silvia. Hay unas escenas, unos capítulos en donde no se los quiero spoilear, pero que son crudos, 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 y creo que es de donde sale el título Arrancarte lo que has vivido. Y yo te quería preguntar si tú crees en esto de que las generaciones posteriores
reproducen, cuando se habla de los linajes, ¿no? Que reproducimos ciertos traumas, ciertos dolores. Yo te quería preguntar si tú crees en esto, si has detectado algo de todo esto que vivió tu bisabuelo en tu familia o en ti. Mira, hasta se me pone la piel chinita porque sí, yo sí creo que en los linajes se repiten a veces las situaciones, si no iguales, parecidas. A mí me dolía mucho saber que mi bisabuelo había partido de Prusia y no saber si había vuelto a ver a su familia, a la que dejó allá. Y, y de pronto empecé a ver a mi alrededor a familiares cercanos, unos más que otros, y empecé a ver patrones de familiares míos que se iban y que ya no volvían o que dejaban huérfanos, este, y eso me hizo trabajarlo de una manera que hasta una persona muy querida de mi familia que falleció hace poco me decía, por favor, termínalo ya, me urge que termines tu libro para que tú sanes el linaje. Ya ella ya no lo, sí supo que lo terminé, pero ya no estaba muy consciente de eso. Entonces, esas cosas que se repiten, sí creo que se den. Y esos episodios que tú dices, los más crudos, fueron bien difíciles de escribir para mí, porque de pronto cuando escoges a alguien de tu familia como protagonista, puedes caer en la misma tentación que se cae a veces en el gobierno de querer hacer perfecto a tu personaje. Y de pronto te das cuenta que si el personaje vivió lo que vivió, no pudo haber sido perfecto, tuvo que haber atravesado momentos de decisiones muy difíciles para poder salir adelante. Entonces esos momentos sí fueron para mí como catárticos. Oye, ¿y tu bisabuela? Mi bisabuela va a ser una tarea que me queda pendiente para otra vida. Mi bisabuela, tengo fotografías de ella, incluso es un grupo con todos sus nietos. Y mi papá aparece ahí vestido de marinerito como de 4 años. Ya ella muy viejita. Yo de ella tampoco sé mucho, pero cuando presenté mi libro en Chiapas, 2 o 3 familiares míos me dijeron, tienes que escribir ahora el libro de la bisabuela. Y se fue una mujer fuera de serie, una mujer que hizo cosas inimaginables, con mucha agencia, con mucha decisión en su vida, y se le ve en la fotografía, se ve una mujer plantada y curiosamente muy parecida a varias de mis primas hermanas, y yo no la conocía eh, físicamente, pero a raíz de que la familia se enteró de que estaba yo escribiendo sobre el bisabuelo, algunos me compartieron imágenes. Entonces, quizá, aunque sea un cuento, pero tengo que sacar algo de ella. Sí, ¿no? Creo que estaría muy interesante para para los lectores y obviamente para ti, para tu familia. En el libro hay mujeres que pues significan mucho para Bernardo. Entonces, pues les invito muchísimo de verdad a leer esta novela, arrancarte lo que has vivido. Está Rosa, que lo va a marcar, que ya algunas cosas son ficcionadas, obviamente. Bueno, la bisabuela, no me acuerdo si la oaxaqueña es Juchiteca. Es Tehuana.
Ah, ok. Entonces, ay no, qué horror, se me olvidó el nombre de la señora que casi casi lo rescata con Cruz, Lupito Cruz, ajá. Cruz. Exacto. Entonces, pues también hay ahí retratos de mujeres muy interesantes. Y yo sí les voy a ser sincera, se los he contado en otros espacios. Últimamente, o sea, los últimos años me he dedicado a leer escritoras mexicanas y no todo lo que he leído es bueno, pero creo que Silvia Cuesi es una escritora hecha y derecha. Les recomiendo muchísimo leerla. Les quiero leer un párrafo, si me permite, Silvia, de tu novela, Ay, para que encantada. vean, para que vean, pues la sutileza. Lo que pasa que la escritura literaria, ¿no? O sea, ya como saliendo un poco de lo histórico, tiene que ser, hijo, es que ya no encuentro palabras para describirla, pero yo te leo y digo, es esto, ¿no? Lo que nos gusta leer. Miren, dice así: corrían en alaraca de niños al ver crecer las olas. El huipil blanco empapado, ceñido a su cuerpo, era apenas una transparencia reveladora de un par de apetitosos frutos por senos, por caderas un camino de gozo por recorrer, sus muslos, su talle. Los dedos de Rosa exploraban la piel y el sexo masculino. Él buscaba esos rincones que ella le había regalado. Enlazados de mil maneras, se convirtieron en la única pareja de la creación. Volvieron a la mitad de la cuesta para resguardarse del sol. Saciaron la sed con el agua del bule y, con la misma avidez que Eva y Adán, comieron la manzana, devoraron los mangos llevados por Rosa, esa fruta traída en semillas en el galeón de Manila y que apenas probarla encendía los sentidos viriles, haciéndole transitar caminos aún más placenteros que los descubiertos por el propio Eros. Además, ahorita esto se me acaba de ocurrir. Ya me imagino a un prusiano probando el mango, ¿no? Y luego, más adelante dice, contar la historia completa le habría echado a perder el hechizo del momento. Embarró el último mango en sus senos y los engulló, abandonando la noción del tiempo. El oleaje había cambiado. De tanto en tanto se formaban dos crestas, una al este y otra al oeste. Chocaban con fuerza y luego caían resbalándose en la playa. La brisa marina los refrescaba, llevando y trayendo nubes esponjosas. Tomados de la mano, permanecieron intercambiando frases y contemplando el mar hasta que los primeros tonos rojizos sobre la humedad de la playa, prolongados en los celajes, anunciaron la puesta del sol. Es decir, vean la descripción detallada, bella y, como tú decías al principio, para leer con los cinco sentidos. Silvia, ¿qué otras cosas has escrito? ¿Qué más obra tienes? Que por supuesto me encantará leerte muy pronto. Mira, tengo libros de cuentos. Tengo un libro que se llama Visita al Paraíso, que ganó el Premio Nacional Efraín Hernández en 2009 y le tengo muchísimo cariño. Fue mi primer libro de cuentos. Tengo otro libro de cuentos de personajes históricos que se llama Solo ustedes lo saben. Y precisamente en este libro uno de los personajes es Benito Juárez, donde ahí sí me di vuelo en la ficción y pongo un Benito Juárez que a mí me llena muchísimo y me cae muy bien. Viene de Panamá, viene del exilio en Nueva Orleans y va a llegar a Acapulco. Y ahí lo plasmo. Pero he escrito también novela corta, juvenil, Diario de Lodia, Diario de Mercedes, he escrito biografía de divulgación. A mí me gusta mucho la música y escribí la biografía de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez. Escribí también la biografía de Emiliano Zapata, que a mí es uno de los revolucionarios que más me ha gustado investigar y yo lo siento uno de los más auténticos.
escribí una biografía infantil sobre el astrofísico Guillermo Haro, que se llama Cazador de Estrellas, uno de los grandes astrofísicos del mundo y científicos mexicanos, casado con Elena Poniatowska en su momento. Y acabo ahorita de terminar otro libro de cuentos y pues ahí estoy. He escrito también otro tipo de libros, pero eso ya no es tanto del gusto del público, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que son los géneros que me gusta abordar. ¿Y dónde podemos encontrar tu obra? Esta novela de la que acabamos de platicar, esa la pueden encontrar en Amazon. Está en formato digital y en impreso también y en varias plataformas digitales. Igual solo ustedes lo saben, todavía se puede conseguir. Y aquí en Morelos eh, se pueden conseguir en La Bigotona, en La Fauna, los dos, y en La Sombra del Sabino en Tepoztlán. Oye, y déjanos tus redes, a lo mejor por si alguien quiere saber cómo conseguir o se le va o te quiere preguntar. Pues estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook, como Silvia Cuesi o Cuesi Silvia, la combinación de los dos, pero es muy fácil localizarme. Sí, pues escríbanle a Silvia si quieren preguntar por su obra. Ya aquí les dejo dicho más o menos en dónde la pueden conseguir. Yo sin duda quiero seguirte leyendo, Silvia. Ojalá consiga algo pronto. Y muchas gracias por la charla. Fíjate que me inspira mucho platicar contigo. Entonces te agradezco mucho te hayas tomado este tiempo. A mí me encanta también platicar contigo y te agradezco tu invitación, me dejas muy, muy contenta. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.